puse a grabar para los que no vinieron. Muy bien. Están todos por acá, te estoy poniendo en un proyector en este momento, en un camión, está sobre la pared acá grandote. Perfecto. Y Bueno, lo que voy a hacer entonces es a ver si puedo compartir con ustedes algo. Si está habilitada la función de compartir. Si me habilitas ahí, así comparto una presentación. a ver si ahí tenés habilitado. Sí. Ahí va. ¿Ven la presentación ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias por la invitación. Antes que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Daniel Calegari. Yo soy docente del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería y en particular soy el director de carrera de estas dos carreras que son Ingeniería y Licenciatura en Computación. Les dejo ahí el contacto computación@finge.edu por si me quieren escribir y si no, bueno, esa dirección que después les puedo mandar en donde está toda la información de las carreras. A mí me gusta empezar en este tipo de charlas con la pregunta siguiente de qué es computación, al menos desde la perspectiva de las carreras que nosotros tenemos, pero me gustaría, a ver, sabiendo de que ustedes, quienes están ahí atrás, están estudiando cosas de computación, si se pueden animar a describirlo, por lo menos decir qué les parece a ustedes que es computación o qué les interesa a ustedes hacer de computación. A ver si hay alguno que se anima. A ver. Yo qué sé. Yo le digo, ¿para qué quiere que le diga? ¿Que hacer cosas en computadora? No sé. Hacer una cosa con computadora, bueno, eso es una definición. Como por ejemplo, jugar. Jugar en la computadora es hacer computación. Claro. Qué fácil sería, ojalá me pagaran por jugar. ¿Algún otro vamos? Érrenle tranquilo que no importa. Se me ocurren muchas cosas. Sí, computación. Usar la computadora. Computar. Computar, calcular. Sí, bueno, eso es lo primero que sale a la cabeza, ¿no? Y también está el término, a veces lo conocemos por computación y a veces lo conocemos por informática, también en varios lados. Y son dos términos que si bien están vinculados, tienen orígenes distintos. Computar hace referencia justamente a calcular, a una máquina que calcula en el término más clásico, ¿no? Que hace cuentas, básicamente. E informática hace referencia más como al conjunto de conocimientos científicos y técnicas que nos permiten manipular información, generar automáticamente información y manipularla. Entonces, computación en realidad es todo aquello que tiene que ver con computadoras, desde la creación de las máquinas físicas hasta el uso de esas computadoras en contextos concretos, desde los fundamentos teóricos de la computación, matemáticos, lógicos, hasta las aplicaciones que construimos. Es extremadamente diverso, es muy grande el área, obviamente, y en la carrera, o al menos en las carreras que tenemos nosotros, no nos enfocamos en absolutamente todo. Por ejemplo, nosotros no nos enfocamos exclusivamente en lo que son las máquinas físicas, como puede ser una carrera de, no sé, ingeniería eléctrica o de sistemas de comunicación que hay en la facultad, ni tampoco nos enfocamos en desarrollar exclusivamente los aspectos tecnológicos, ¿no? Como podría ser una carrera de tecnólogo en informática, que después le cuento un poco más de eso, porque también estamos vinculados con esa carrera. Entonces, ¿qué hace un ingeniero y un licenciado en computación? Bueno, esencialmente un ingeniero en computación es una persona, es un egresado, un profesional que va a permitir comprender un dominio determinado, una realidad,
modelar un problema de esa realidad utilizando, bueno, junto a otros profesionales, de hecho, porque la informática o la computación es sumamente interdisciplinaria, plantear una solución computacional a ese problema y después evaluar la eficacia y eficiencia de esa solución en ese contexto, ¿no? Esto es algo extremadamente general, pero ¿qué implica? Bueno, implica entender cuáles son las herramientas formales que existen para modelar diferentes tipos de problemas de forma computacional, implica saber programar, implica saber evaluar la eficiencia de una solución, implica tener conocimientos no solo técnicos, perdón que se me está pasando automáticamente, no solo técnicos, sino también de aspectos sociales, implica tener conocimientos fundamentales, matemáticos, que hacen a la computación, implica una serie de conocimientos bastante amplios. Entonces, un ingeniero va a saber hacer eso, a entrar en un dominio determinado, a entender un problema, modelar ese problema con herramientas computacionales, plantear una solución y evaluar la eficacia y eficiencia de esa solución en ese dominio. Que es un poco lo que ustedes entiendo que saben hacer cuando, bueno, alguna vez capaz que programaron, imagino yo, bueno, le dijeron, bueno, yo necesito un programa que me permita hacer tal cosa. Bueno, ustedes entendieron esa realidad, programaron ese programa, o sea, lo modelaron y definieron una solución computacional y después probaron que ese programa funciona adecuadamente en ese contexto. Eso es esencialmente lo que hace un ingeniero. Lo que hace un licenciado, por un lado, cubre un poco menos de contenidos en extensión, es una carrera de 4 años y no de 5 años, y además también tiene como cierta cobertura, ciertos perfiles temáticos están definidos, como pueden ser inteligencia artificial, redes de computadoras y demás, por lo cual va a profundizar un poquito en un área. No quiere decir que el ingeniero no profundice, el ingeniero tiene conocimientos un poco más generales que el licenciado y además puede profundizar, bueno, en la cantidad de optativas que tenemos en la carrera. Ya que estamos, les comento, el tecnólogo en informática, que es una carrera que dicta UTU, UTEC y la UDELAR, conjuntamente los 3 centros educativos. En UDELAR damos más bien el apoyo académico al dictado de las materias y hay centros en Maldonado, en San José, en Montevideo y en Paysandú, del tecnólogo en informática, se enfoca más en los aspectos tecnológicos. Es decir, si uno lo que quiere es, bueno, yo quiero saber hacer aplicaciones web, por decir algo, y no me interesa tanto fundamentos o no me interesa una visión generalista, sino una cuestión más técnica, entonces el tecnólogo en informática es como la mejor vía para aprender ese tipo de cosas, más allá que después a futuro nosotros vemos como ciertos caminos en donde puede continuar la formación de un tecnólogo haciendo una licenciatura o una ingeniería. Entonces, para que orientarnos un poco en dónde podría trabajar un ingeniero en computación, un licenciado en computación, un tecnólogo en informática, la verdad que hoy día puede trabajar en cualquier lugar, pero en cualquier lugar, en cualquier lugar. Imagínense el dominio que ustedes se imaginen, seguramente haya ingenieros informáticos trabajando en él. Porque la computación no está solamente en nuestras computadoras personales, en nuestros dispositivos electrónicos, sino también en cualquier organización pública o privada que requiera mejorar sus resultados. Entonces, en realidad podría trabajar tanto en una empresa que desarrolle software, o sea, que desarrolle videojuegos, que desarrolle programas de contabilidad, que desarrolle aplicaciones web, o que brinden soporte a otras organizaciones, yo que sé, que mantengan las bases de datos de esas organizaciones, que mantengan la red de esa organización y demás, así como cualquier otra organización que utilice la tecnología para darle soporte a su operativa. Yo que sé, hoy día Montes del Plata, por decir algo, que se dedica a plantar árboles, cortar y vender celulosa, tiene grupos de informáticos que trabajan soportando la operativa de esa organización. Hoy día, yo que sé, ustedes van a UTE, ustedes van a ANCAP y hay equipos de informática que dan soporte a esas organizaciones. Para que se hagan una idea, hoy día hay cerca de 15.000 personas que forman parte de la industria de tecnologías de la información con perfiles muy diferentes, desde contadores
hasta ingenieros en computación, pasando por diseñadores o lo que sea. Y para que se hagan una idea una a veces tiene como esa noción de que la computación o la informática o lo que sea que ustedes puedan estudiar ahora como estudios terciarios, es un trabajo solitario y que está enfocado en una computadora concretamente, y en realidad es un trabajo, como les decía, extremadamente interdisciplinario. Vean, el ejemplo más claro y próximo que tenemos es lo de la aplicación de coronavirus, ¿tá? El coronavirus UDI. Esta aplicación, que seguramente todos ustedes la conocen, no fue un proyecto de Facultad de Ingeniería, sino fue un proyecto país, en donde trabajaron muchas empresas, trabajó el gobierno, trabajaron docentes de diferentes organizaciones, y ustedes ven una aplicación extremadamente sencilla. ¿Tá? Ven una aplicación web que tiene 4 o 5 botoncitos, no mucho más que eso, pero en realidad, por detrás de esa aplicación existe una complejidad muy grande. ¿Está bien? Porque teníamos el tema de no solo mostrar información actualizada, sino reportar síntomas, conectar con los diferentes proveedores de salud, integrar un sistema de alertas de exposición, ¿no? En donde si vos tenías un problema y decías, bueno, tengo COVID y estuviste en contacto con otros teléfonos cercanos que tienen habilitada la aplicación, les saltaba una alerta a ellos, que en base a ciertas condiciones que tenían que hisoparse y demás. Y ahí hubo involucrados ingenieros definiendo los requisitos de la aplicación, autoridades del gobierno validando ciertas cosas, ingenieros que desarrollaron la aplicación, junto con diseñadores gráficos, con usuarios finales que dieron el visto bueno a ese diseño, ingenieros adaptando ese sistema de alertas de exposición, que en realidad fue dado por Google, abogados para poder mantener la confidencialidad de los datos y ver qué es lo que se estaba intercambiando ahí, ingenieros dando soporte a la infraestructura para que todo funcione, ingenieros procesando datos, científicos como biólogos, matemáticos y demás para interpretar esos datos, hacer las gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiero que un poco plantarles en la cabeza es que la computación va a ser siempre una actividad extremadamente diversa e interdisciplinaria, en donde uno va a tener que interactuar con mucha gente distinta. Y es por eso que la carrera que nosotros ofrecemos de licenciatura en computación son carreras que buscan, que se llaman generalistas, que buscan brindar una idea bastante general y en amplitud de lo que es la computación. Por eso necesitamos una formación básica, tanto en matemática como en fundamentos de la computación, como en otras disciplinas teóricas y prácticas. Y durante los primeros semestres, como ven ahí, ustedes tienen cálculo, tienen geometría, tienen matemática discreta, que son fundamentos, tienen mucha programación, tienen probabilidad estadística, tienen, ven los fundamentos de arquitectura, sistemas operativos, redes de computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día en la carrera de ingeniería, nosotros tenemos, esto está medio viejo, este año tuvimos más de 1000 ingresos anuales, somos por lejos la primera carrera en Facultad de Ingeniería, hay más de 4000 estudiantes activos estudiando, aproximadamente entre el 40 y el 50% de los estudiantes de Facultad de Ingeniería hacen ingeniería en computación, y hay muchísimos otros que hacen, de hecho, el tecnólogo en informática, y tenemos muy pocos egresos. Esa es la verdad, esa es la carita triste que está ahí, que tiene que ver, con ciertas complejidades que puede tener la carrera, o con esa idea a veces equivocada que uno tiene cuando ingresa a computación, de decir, yo voy a aprender a hacer esto en particular, voy a aprender a programar mejor y nada más. Y el aprender a programar mejor o el desarrollar sistemas o demás implica una cantidad enorme de conocimientos alrededor de ello que a veces, no son percibidos como necesarios para fortalecer ese tipo de formación. Y es cierto que en los primeros años, cuando se enfrentan a cálculo, álgebra, matemática discreta, a veces hay un choque muy grande en cuanto yo no esperaba que la carrera fuera así.
Y por eso hay que entender un poco de esta noción de carrera generalista, que no necesariamente es una carrera estrictamente tecnológica, como puede ser algo más cercano a un tecnólogo en informática, ni tampoco es una carrera que me va a enseñar a hacer una máquina, un robot o lo que sea, necesariamente. Hay quienes forman para ese tipo de cosas, pero la carrera no se va a centrar exclusivamente en eso, para eso también existen otras carreras. Entonces, bueno, esto es solamente un breve resumen que les quería hacer para que tuvieran una idea de a qué apunta un poco la carrera de licenciatura en Ingeniería en Computación y también eh, lanzar un poco la inquietud al aire para que tengamos la oportunidad de charlar y que me hagan las preguntas que a ustedes les parezca, que seguramente tengan varias. Así que los escucho a ustedes. Espectacular. Primero, muchas gracias. A ver, ¿preguntas? Empiezo yo con alguna. ¿Qué lenguaje Vale. de programación comienzan viendo? El primer lenguaje de programación que se ve en programación 1 es Pascal, que es un lenguaje de programación que es relativamente poco usado en la industria, pero es un lenguaje que es excelente para enseñar programación, porque es un lenguaje que te fuerza enormemente a entender qué es lo que pasa atrás con un compilador, porque maneja dos cosas. Primero, es sumamente estructurado, entonces vos te equivocás en alguna cosita en la estructura y el compilador ya se te queja, diciéndote, mira, no, acá te faltó un punto y coma, por ejemplo. Y además es un lenguaje de los que se llaman fuertemente tipados, es decir, que ustedes toda variable que definan en el programa van a tener que definir cuál es el tipo de variable. Van a decir, esto guarda un número entero, o esto guarda un carácter, o esto guarda un string, o guarda algo de eso, que es diferente de los lenguajes modernos no fuertemente tipados, como puede ser, no sé, los lenguajes web, por lo general, JavaScript, por decir algo, que no es fuertemente tipado, entonces uno a veces tiene errores en el programa de tipo, que son los más habituales, y no se da cuenta que tiene ese error hasta que se ejecuta esa porción de código y es muy difícil encontrar cuál es el problema. Entonces, con Pascal, uno aprende a prestar mucha atención a los tipos y después es fácil ir hacia otros lenguajes. Pero después en las programaciones, o sea, es como un lenguaje muy básico de aprendizaje, pero después se ve C, C++, Java, eso como lenguaje básico, bueno, un lenguaje ensamblador para la parte de arquitectura, lenguaje se ve HTML también, se ve JavaScript en el taller de programación, y después empiezan a ver otro tipo de lenguajes más en optativas técnicas, más avanzado, el lenguaje, no sé, como la suite.net de Microsoft o cosas por el estilo. Espectacular. Chicos, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Están todos medios tímidos hoy. Uh-huh. Te cuento, ellos están en el MT de Informática en el último año. Primero y segundo programaban en Java y ahora este año están programando en .NET, en el Visual Studio, y trabajan con algunas bases de datos en MySQL y están haciendo un programa que tienen que hacer de proyecto final para graduarse. Están trabajando en un programa que en este caso es de una biblioteca. Bien. Préstamos de Está libros. buenísimo. Está buenísimo. Usted tiene una formación muy técnica, la cual está buenísimo. Lo que muchas veces pasa cuando estudiantes con esa formación entran a facultad, es que está el choque con el vicio. ¿Tá? El vicio de uno como programador que ya sabe hacer algunas cosas y la formalidad que a veces te muestra cómo ciertas cosas no son las mejores o no son las mejores soluciones para el problema que vos tenés. Entonces, por ejemplo, ustedes saben usar Java, capaz que utilizan varias de las construcciones de Java que son sumamente avanzadas y que están buenísimos, pero capaz que no saben que muchas de esas construcciones son basadas en, yo qué sé, en programación funcional, que es un paradigma de programación distinto. Entonces, acá van a ver el paradigma de programación funcional, van a ver un lenguaje como Haskell, que es un lenguaje funcional,
Y eso les va a romper la cabeza. Les va a romper la cabeza porque van a ver una forma de solucionar problemas completamente distinta y van a decir, pero ¿para qué si yo utilizo Java y lo que hago lo hago bien con Java? Y el tema es, como veíamos hoy, que una cosa es desarrollar, ¿no?, una biblioteca como dice Mauricio, y otra cosa distinta es generar, no sé, hacer un juego. Otra cosa distinta es hacer un compilador. Otra cosa distinta es hacer el software de control de un robot. Otra cosa distinta es hacer, no sé, otro tipo, no sé, un protocolo de comunicaciones nuevo entre dos sistemas distribuidos. Entonces, cada uno de esos contextos va a requerir herramientas diferentes y lo que van a ver en la carrera un poco les va a ampliar el espectro para ver que lo que ustedes conocen, que está buenísimo, y eso les va a simplificar enormemente muchas cosas, es muy probable que ustedes entren a programación 1 y sea muy sencillo, porque ya viene con, digamos, con esa formación previa. Pero a veces uno no tiene otros, entonces van a como escarbar un poquito en esos conocimientos y al mismo tiempo se les va a abrir el espectro y van a aprender o van a ver otro tipo de cosas que capaz que ni siquiera se les ocurría que podían llegar a existir. Espectacular. ¿Dices? ¿Cuándo lo podemos inscribir? ¿Cuándo se pueden inscribir? Dicen. En febrero abren las inscripciones para el próximo año. Eso en Bedelía, si entran a la página de facultad y van a la página de Bedelía, que es fin.edu/Bedelía, creo, pone la información actualizada de los periodos de inscripciones y los requisitos y demás que necesitan para la carrera. Bien. Natalia ahí en el chat tiene una pregunta. Hace consulta Sí. con tecnólogo informático. Se dicta en UTU y las inscripciones también son por UTU, porque como está lo de también en la carrera. Buena pregunta. Depende mucho de en dónde la hagas. Porque actualmente el tecnólogo, por ejemplo, en San José y en Maldonado, el tecnólogo ahora es gestionado por UTEC. No es ni siquiera gestionado por UTU directamente. Entonces las inscripciones creo que las resuelve UTEC directamente. En Salto creo que sigue siendo UTU. Y en Montevideo estoy casi seguro que sigue siendo UTU, pero en Montevideo utilizan el sistema de gestión de bedelías de la UDELAR y de facultad, entonces creo que las inscripciones son en facultad de ingeniería. Entonces lo mejor ahí es primero fijarse, el tecnólogo de informática tiene páginas, creo que fin.edu/tecnoinf, que ustedes pueden entrar, ver la información, ver las direcciones de contacto y dependiendo si quieren entrar en una sede u otra, averiguar específicamente cómo se hacen las inscripciones, porque no está unificado todo el sistema de inscripciones del tecnólogo. Bien. Me preguntaban sobre las inscripciones que eran en febrero, me dijiste. Sí, en febrero. Y sí, acá los semestres van de marzo a junio, fines de junio, en julio y agosto, en julio son los parciales y exámenes, primer periodo parciales y exámenes, en agosto a noviembre es el segundo semestre, que son cuatrimestres en realidad, 2 cuatrimestres, en diciembre exámenes, en enero está todo absolutamente cerrado y en febrero está el tercer periodo de exámenes, digamos, del año. Y en marzo arranca todo. Y pueden entrar a la universidad, pueden entrar incluso teniendo una o dos actividades previas todavía no aprobadas. ¿Ah? Digo, para que sepan, porque eso pasa con muchos estudiantes, algún examen que les haya quedado pendiente y demás. Creo que la universidad les habilita, bueno, y el tecnólogo también, les habilita a comenzar a estudiar con esa actividad pendiente hasta mitad de año, cosas así. Bien. Así que hasta el próximo periodo, de julio por ahí, deberían de tener la oportunidad de entrar. Sí, totalmente. Bien, está bueno si les queda una o dos. Esperemos que ninguna. Esperemos que ninguna. No, creo que van todos bien por acá, de estos chicos van bastante bien. Me alegra. Una pregunta. Sí, Llegué tarde y ¿a dónde hay que ir para inscribirse? ¿La página o dónde? No, o sea, en febrero, pero ¿a dónde? ¿A dónde hay que ir a inscribirse? ¿A dónde hay que
quiere inscribirse en febrero? Pregunta por acá. Bueno, eso depende mucho de a dónde quieras ir. Les compartí ahí en el chat dos cosas, no sé si aparecen o se les borró, les había compartido. Sí, sí, En quedó ese link guardado. está absolutamente toda la información de las carreras, ingeniería y licenciatura en computación. ¿Está? Y en el anterior, el Fingedu barra Bedelía, está Bedelía es quien gestiona las inscripciones, y ahí publica, no sé si en diciembre o en enero publicará, la información de cómo inscribirse a las carreras de Facultad de Ingeniería. Pero como les decía, si ustedes quieren hacer el tecnólogo en informática en la sede de San José, por decir algo, entonces lo recomendable es que ustedes vayan a la página del tecnólogo en informática, que a ver si se las... Acá está, se las copio también para que tengan. ¿Está? En donde está la información de las diferentes sedes y los contactos de a quién preguntarle de cómo me inscribo a. En la Facultad de Ingeniería las inscripciones están siendo, por lo menos en los últimos 2 periodos, han sido completamente virtuales. Ustedes entran en una página web, entonces suben la información y demás, ya se inscriben y después creo que tienen que llevar un tiempo después alguna documentación en persona, pero las inscripciones han sido virtuales. Entonces depende de qué es lo que quieran hacer, dónde se tienen que inscribir. Bien, y el curso este año es presencial, ¿verdad? Bueno, ¿Cómo viene nosotros ya de hace muchos años hemos ido generando materiales de soporte a los diferentes cursos. Entonces, cada uno de los cursos tienen el EVA, que es un Moodle, que supongo que ustedes Sí. capaz que utilizan para algunos cursos. Todos nuestros cursos tienen un espacio en EVA con todo el material. Todo el material son los prácticos, yo qué sé, foros de discusión, exámenes viejos, incluso están las clases grabadas de prácticamente todos los cursos de años anteriores. Entonces, yo no sé cómo va a ser el año próximo, pero es probable que haya muchos cursos en donde las actividades presenciales sean pocas. Incluso uno puede seguir bastante bien algunos cursos, no es lo ideal, ¿no? Pero imagínense que todos ahí quisieran hacer ingeniería en computación. De cálculo 1, cálculo diferencial e integral en una variable, tienen todas las clases grabadas, tienen todos los materiales publicados, lo que falta es el contacto directo con los docentes. Y el contacto directo con sus otros compañeros. Pero bueno, si ahí son varios y tienen un grupo de estudio y lo pueden llevar, incluso pueden hacer cosas bastante a distancia. El contacto con los docentes, bueno, eso ya más complicado. Imagino que habrá a partir del año que viene algunas clases presenciales, prácticos y demás, pero creo que todavía el primer semestre del año próximo se va a seguir manteniendo en una modalidad híbrida. Sí, seguro. ¿Alguna otra pregunta, Ulises? ¿Hay límite de cupos? Sí hay límite de cupos. En los primeros cursos no, nosotros no tenemos cupo de nada. El tecnólogo sí lo tiene, el tecnólogo por sede maneja cupos todos los años. Ingeniería y licenciatura en computación no manejan cupos. Hay a veces cupos en optativas muy avanzadas por los recursos disponibles para dictar esas optativas, pero en los cursos básicos obligatorios no hay cupo ninguno, ni en la inscripción en la carrera. Espectacular. Las carreras entonces están pensadas para gente que no tiene conocimientos previos. Sí, pero la pregunta interesante, si las carreras están pensadas para gente que no tiene conocimientos previos. Sí, la carrera está pensada para alguien que viene sobre todo de secundaria clásico, del sexto de ingeniería, digamos. O sea, que tiene algunos conocimientos de cálculo, que tiene conocimiento de álgebra, que hizo física, y acá vos vas a ver de nuevo álgebra, cálculo, física, pero con un nivel de profundidad mayor. Pero no que tenga conocimiento de programación, no se espera que tengas, conocimiento de matemática discreta, no se espera que tengas, de lógica tampoco se espera que tengas. O sea que en general yo diría que es, si vos no tenés ningún conocimiento, podrías hacer la carrera. Idealmente deberías haber tenido contacto al menos con la parte matemática, porque si no sería muy difícil, digamos, con otro perfil diferente. Pero sí, pero ustedes están
desde el punto de vista de la programación o el desarrollo están sumamente adelantados en el sentido de lo que van a ver en los primeros años de la carrera en cuanto a programación concretamente. Espectacular. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, ¿Hay un orden de qué estudiar, por ejemplo? ¿Puedes estudiar ingeniería y después licenciatura? ¿O licenciatura? no, licenciatura, claro, es parte de la carrera de ingeniería. Sí, No importa el orden. O sea, Claro. sí. Una- La licenciatura e ingeniería comparten. Ingeniería tiene hoy día un título intermedio que se llama analista en computación. Entonces, en realidad, ustedes se tienen que anotar en ingeniería, tienen que lograr el analista, que es a los 3 años, y al finalizar el tercer año con el título de analista, optan por o continuar ingeniería y hacer 2 años más y ser ingenieros, o hacer la licenciatura, que es 1 año más, que tiene otras características medianamente diferentes. Pero incluso pueden terminar licenciatura y pueden después hacer la ingeniería porque es otro título diferente. Pero en principio la única puerta de ingreso al día de hoy es ingeniería. Se tienen que inscribir ahí, hacer analista y después decidir si, bueno, van por la licenciatura o terminan ingeniería. Lo bueno que tienen a los 3 años un título. Sí. 3 años tienen un título ya, primer título. El tecnólogo en informática también es un título de 3 años. Y tenemos un plan de reválidas desde el tecnólogo en informática a la carrera de ingeniería en computación. Que no es que se te tome todo, o sea, no es que el tecnólogo en informática sea equivalente al analista, porque tienen sus diferencias, pero una gran cantidad de los estudios que ya hiciste en el tecnólogo en informática se toman como parte de la carrera de ingeniería en computación y se complementan para llevar ingeniería. O sea, no es que empezás ingeniería de cero, lo cual también es un camino que parece interesante de explorar para aquellos que quieran profundizar primero en lo tecnológico y después quieran tener otras bases más amplias de la computación en general o de otro tipo de áreas. Espectacular. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pregunta si se sale con trabajo. Si se sale con trabajo, Hay cero de yo cero. le diría que se entra con trabajo. Ese es el menor de los problemas. Seguro. O sea, uno de los problemas, yo les mostraba hoy que entraban como 1000 estudiantes y salen 100. ¿Por qué esa diferencia? Por diferentes motivos, pero uno de ellos es que los estudiantes acá en segundo año empiezan a trabajar en la industria. O sea, la industria de software es deficitaria completamente en términos de personal, de personas que trabajan en las empresas. Entonces, ya les diría que ustedes con la formación que tienen, que sabiendo Java y no sé qué más, yo me juego a que van a varias de las empresas que están en el medio, presentan su formación y quedan trabajando ya ahora, lo cual es malo desde el punto de vista de la formación individual de la persona, ¿no? Porque se va a trabajar por un lado y no complementa una formación que capaz que la necesita para escalar después a otro nivel del punto de vista personal o profesional. Entonces, por el trabajo no se preocupen porque no conozco un solo estudiante que no haya, bueno, al menos que no haya pasado en el primer filtro, entre comillas, de las matemáticas y demás, y que pueda haber avanzado la carrera, que no termine trabajando después en alguna empresa o alguna organización que hace uso de la informática para algo. Bien. Elegimos bien, dice por acá. Sí, sí, y si quieren bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no tienen más preguntas por acá. Muchas gracias, Daniel, por el tiempo, el trabajo que te tomaste, por explicar todo. La verdad que muchísimas gracias. Por favor, a ustedes, a las órdenes, y ya saben, si quieren saber más información, entren a la página esa de EVA, el ID 800, que está toda la información de la carrera, está incluso las direcciones de contacto, el computación@fin.edu, que me escriben si tienen alguna duda y yo les voy a responder a la brevedad posible. Así que, bueno, vamos arriba y muchos éxitos a ustedes. Muchas gracias. Sí, una pregunta. Tenemos acá una profesora que está por el costado, ¿no la ves? Si podemos acceder a los programas, por ejemplo, de matemática, ¿qué es lo que ellos necesitan, para ver exactamente qué ellos necesitan como para
otros años, de años ya están terminando, ¿no? Pero Sí. Recién ahora. Sí, profesora de matemática por acá pregunta si pueden acceder a los programas para darle una mejor preparación a los alumnos, por lo menos Sí. para el año que viene, para que lo que precisan para Sí, estudiar. yo ahora estoy medio olvidado realmente, pero los cursos de cálculo, hay 2 cursos de cálculo básicos que son esencialmente lo que era matemática A, creo. O sea, cálculo diferencial integral en una y varias variables. Eso es es como la formación básica. Y después, miren, les voy a copiar también acá otro link, que ahí, si ustedes agarran el nombre de alguno de los cursos, buscan en ese buscador, se bajan el programa con todo el temario, las semanas que hay, yo qué sé, la modalidad de trabajo de los cursos y demás. La matemática inicial que existe en facultad es cálculo diferencial e integral en una y varias variables, y geometría y álgebra lineal, o sea, matrices, yo qué sé, vectores, y de ahí para arriba. Hay, de hecho, en facultad, cuando ustedes inician, se les hace una prueba diagnóstica que es totalmente voluntaria, pero muy recomendable y que se lo tomen en serio y que lo hagan, porque dependiendo de qué también les va, es una prueba que evalúa aspectos básicos de matemática, física y demás, y de comprensión lectora, y en base a los resultados, sobre todo de matemática, se les recomienda hacer un curso introductorio que se llama matemática inicial. Si ustedes no pasan de cierto umbral, se les dice, che, mirá que no te fue muy bien en esta prueba, si realmente no te sentiste muy sólido acá, te recomendamos que en lugar de hacer cálculo 1, cálculo diferencial integral en una variable, hagas el curso de matemática inicial, que es como un repaso o un fortalecimiento de algunas nociones básicas de matemática para encarar mejor los cursos de matemática que siguen en los años siguientes, ¿no? Pero si quieren ver, a la profesora ahí le digo un poco los contenidos que hay en los cursos básicos. En ese buscador pueden encontrar todos los cursos de facultad y ver los temarios que hay. Muchas gracias. Ya lo estoy copiando acá. Por favor. Sí, copiamos todo. Y ya se los distribuimos también a los chicos. Está muy bien. Ahí, por ejemplo, pueden ir a la página esa del EVA que les decía. Hay una de las hojas, cuando habla de ingeniería en computación, hay un documento que se llama Trayectoria Sugerida, que les sugiere qué cursos hacer semestre por semestre. Entonces ahí, si buscan el nombre del curso, después van a este otro buscador de cursos, ponen ese nombre ahí y les salta todo el temario, modalidad de trabajo y demás de esos cursos, como para que se hagan una idea del tipo de cosas que van a estar viendo en la carrera. Me parece que está bueno que lo analicen. Espectacular. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. De nuevo. Bueno, por nada, a Dale. ustedes. Estoy a las órdenes. Dale, muchísimas gracias, Nemo. Que pases muy bien. Bueno, chau, chau.